Bienvenido nuevamente a este episodio, este tercer episodio desde mi casa, un podcast creado para ti, grandioso y valiente emprendedor. El día de hoy tengo un invitado muy especial, una persona que ha creado un camino como coach, pero también en este sector inmobiliario. Quiero que le demos la bienvenida a mi querido Wersching Montiel, gerente general de una de las oficinas RE/MAX más grande e importante del país, RE/MAX Metropolitana. Bienvenido, Wersching. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en este espacio. Vamos a ver qué extraes de mí en esta tarde. Vamos a ver eso. Bueno, Wersching, para empezar, me encantaría que nos contaras un poquito de ti, de tu trayectoria profesional, de qué has venido haciendo. Sabemos que no eres dominicano, pero llegaste aquí al país. Cuéntanos un poquito de ti, qué has hecho y de cómo te interesaste en este maravilloso sector que es el sector inmobiliario. Bueno, en primer lugar, en los 80 yo era profesor de música, egresado de un conservatorio de música en mi país, Venezuela. Luego en los 90 me dediqué ya al mundo de la topografía, construcción civil, y estuve en ese ámbito durante unos 18 años. Es decir, mucho tiempo estuve yo del lado del promotor, no del vendedor o agente inmobiliario. Así que sí tengo mucha cercanía con el tema inmobiliario, solo que del lado de la construcción civil. Luego, entre el año 2000 al 2007 más o menos, o desde el 2000 estuve en el ámbito de la gerencia hasta el día de hoy prácticamente, ¿no? Unos 23 años en el mundo de la gerencia y que compartí desde más o menos el año 2007, 2008 con temas de consultoría tanto en seguridad industrial, sistemas de gestión, comercialización, cultura organizacional, a la cual me he dedicado desde el año 2012, fundamentalmente. Cuando llego a República Dominicana en el 2017, digamos que mi primer cliente corporativo fue el Banco Popular. Ahí entré como coach para gerentes de alto potencial y, bueno, ayudaba en varias desarrollos que se hicieron allí. Luego, cuando uno de estos gerentes del Banco Popular termina siendo el gerente general de RE/MAX RD, él me invita a formar parte de su equipo. Estoy hablando del señor Alejandro Romero, a quien aprecio mucho y conocemos. Y entonces, y estando trabajando en su equipo, luego RE/MAX Metropolitana me invita a formar parte ya de la empresa. Y estoy en RE/MAX Metropolitana desde julio del 2021. 2021. Wersching, tú sabes que cuando yo te conocí, parte de mi acercamiento contigo la primera vez fue justamente porque yo entendía que emprendiendo una franquicia de RE/MAX y una empresa inmobiliaria, yo necesitaba detrás de eso toda una estructura, toda una organización, y no solamente una organización a nivel estructural y de puestos, sino también crear una cultura dentro de mi equipo, dentro de mi empresa, y también definir cuál eran esa misión, esa visión, esos valores. Y ahí fue donde acudí a ti para eso. Háblame de... Yo lo hice porque entendía que eso era importante en cualquier empresa donde tú decidas emprender, pero háblame de la importancia que tú le ves a crear esa estructura organizacional y esa cultura organizacional de una empresa inmobiliaria, según tu experiencia. Sí, recuerdo que nos conocimos en pandemia. A finales del 2020 comenzamos a trabajar juntos. Bien, la cultura organizacional va muy de la mano de dos cosas. Primero, el desarrollo y luego la transformación de esa organización. Me gusta hablar, por ejemplo, del alma y de la inteligencia organizacional, ¿no? Cuando hablamos de la inteligencia, estamos hablando de los aspectos que están asociados al desarrollo de una organización. Estos son, por ejemplo, la sustentabilidad de esa organización, cuál es su estructura financiera, cómo fluye el dinero allí, qué inversiones se están haciendo para hacer crecer pues la organización. En segundo término, para que exista un flujo financiero, amigo, necesitas tener las relaciones que van a traer ese flujo financiero aquí.
necesitamos elevar los estándares relacionales. Cuando estamos iniciando un proyecto, conocemos a mucha gente, familia, amigos, hermanos de la iglesia, gente que estudió conmigo en el liceo, en la universidad, y tengo mi grupo, digamos, de referidos allí para iniciar. Pero luego necesito profundizar y expandir esas relaciones. Porque voy a decirlo de una manera un poco coloquial. Necesito conocer la gente que tiene el dinero en su bolsillo que yo quiero traer al mío. Muy importante. Si no, no puedo sustentar a la empresa. Mi desarrollo no va a crecer. Entonces, como segundo término, en el ámbito del desarrollo de la empresa, necesitas tener más y mejores relaciones. Ahora, tengo las relaciones. ¿Qué necesito? Desarrollar mis competencias, el conocimiento del área en el cual me estoy desenvolviendo. Además del conocimiento, necesito generar habilidades. No solamente saber, sino hacerlo bien, tener el buen hábito, las buenas prácticas, para que ese saber comience a ser realmente un activo que me permita capitalizar el saber y convertirlo en finanzas para mi empresa. Es decir, de nuevo, sustentabilidad. Y lo tercero es llegar a ser. Una cosa es saber, otra cosa es ser y finalmente otra es ser. O sea, hay gente que sabe mucho de los procesos, pero no están identificados con lo que hacen. Por lo tanto, pierden fuerza en el camino. Comienzan la carrera y se cansan rápido porque saben, pero no son. Entonces, ese saber es el que me permite a mí cumplir las promesas que yo hago en el ámbito de las relaciones. Si yo cumplo mis promesas, genero confianza. Si no cumplo mis promesas, pierdo credibilidad y por lo tanto también pierdo la oportunidad de hacer crecer mis finanzas, porque todo está relacionado. ¿Tú querías decir algo? Sí, esas promesas que tú dices de no solamente tener el conocimiento, sino llevarlo a la práctica, el hacer, porque una cosa es que yo quiera saber de finanzas, me capacite en finanzas, pero entonces no lo llego a implementar en mi empresa, de nada sirvió el conocimiento que yo tuve. Entonces esa parte, si es bien cierto, es bastante importante. Te quería preguntar, en esa estructura o en esa cultura que tú desarrollas para el hacer y la importancia de tú brindar un buen servicio a medida que tú pones en práctica los conocimientos que ya adquiriste, eso tiene mucho que ver con los valores que tú desarrollas dentro de una empresa. Dígase, no solamente tú como director o líder de la empresa, sino también el equipo que tú estás llevando, esos valores que tú cultivas de pasó esta capacitación, pero ahora, ¿qué vamos a hacer con esta capacitación? Te pregunto, ¿tú lo ves que tiene mucho que ver con un tema de valores de la empresa? Definitivamente. ¿Por qué? Porque los valores son palabras o son expresiones cortas que dicen hacia dónde va tu nivel interpretativo como empresario, como persona, en cuanto a lo que ocurre en el mundo exterior. Voy a explicar esto un poquito. Llega un estímulo, llega algo que ocurre, una noticia, un negocio, una posibilidad, y tú la percibes a través de todos tus sentidos. Pero una vez que tú percibes esa realidad, eso va a nuestro mundo interpretativo. En el mundo interpretativo están las creencias, las intenciones, las experiencias, los traumas, están los valores. Y estos valores, juntamente con todo lo que mencioné anteriormente, nos ayudan a interpretar eso que estoy percibiendo. Por eso es que una misma noticia para algunos genera alegría, genera posibilidades, pero para otros genera tristezas o limitaciones. Entonces, es importante que cuando estemos frente a las posibilidades de un negocio o de iniciar un emprendimiento, revisemos esa maletica que tenemos dentro, es decir, ¿qué estoy creyendo yo con respecto a esto que es una posibilidad? ¿Cuáles son mis valores? Los valores son fundamentales porque son los impulsores, son los que nos dan la fuerza para interpretar, pero al mismo tiempo nos permiten generar un estado interno.
Me explico también. Los estados internos están asociados a las emociones. Entonces, las emociones son transitorias. Recibo una noticia y puede darme rabia, puede darme tristeza, me puede dar miedo, pero una vez que la racionalizo, ya pasa. Y vuelvo a mi estado, digamos que natural, ¿okay? En cómo vivo siempre. Tú puedes ser o puedes tener un momento de tristeza como mujer. Pero otra cosa es ser una mujer triste. Como mujer, y los hombres no tienen y los hombres también. De tristeza. Yo puedo tener un momento de rabia frente a una noticia que es desagradable. Pero otra cosa es ser un hombre rabioso. El tema es que cuando esa emocionalidad es residente, es la continua, comienzas a ser reconocido por una persona intransigente, rabiosa, que no, con él no se puede hablar, o con ella sí transmite paz, me da alegría. Cada vez que hablo con Yerani, salgo de ahí, como dicen, energizado para hacer cosas. Eso es tu estado interno. Y esos estados internos orientan nuestras decisiones y nuestras acciones. Si llevas el hilo, vean, amigos, primero percibo las realidades, luego las interpreto. Esa interpretación me genera un estado interno. Ese estado interno me lleva también a tomar decisiones y acciones, son las que me orientan allí. Y finalmente esas decisiones y acciones son las que generan los resultados. Entonces, cuando yo siento que hay un resultado desagradable en mi organización o en mi vida, lo primero que hago es dar un paso atrás. ¿Qué decisiones y qué acciones tomé? ¿Cuándo las tomé? ¿Cómo las tomé? Que me llevaron a este estado de desagrado. Una vez que las listo, porque las puedo escribir, puedo entonces revisar en qué estado de ánimo estaba yo actuando, operando cuando tomé esas decisiones. Yo puedo revisar, ¿no? Yo si estaba rabioso o estaba en un desánimo, en una baja profunda. Por eso es que dicen que no se pueden tomar decisiones cuando estás en alegría, que todo es y tampoco puedes tomar decisiones cuando estás en depresión, porque ambas cosas te van a llevar a acciones y a resultados que tal vez no son los mejores. Y una vez que identificas el estado de ánimo, puedes entonces decir, bueno, ¿y qué valores me llevaron a mí allí? ¿Por qué yo interpreté las cosas que de esta manera y que me llevaron a este estado? Entonces, cuando tú ves el flujo de cómo los seres humanos producimos nuestros resultados, también puedes darte cuenta de cómo las organizaciones producen sus resultados. Es por eso, Yerani, que es insuficiente tener solo manuales de procesos. Así es. Puedes tener todos los manuales, toda la organización, pero si no cuidamos el alma de la organización, los manuales terminan siendo un libro frío y polvoriento en algún lugar de la oficina. Así es. Un almacén y muerto. Y muerto. Entonces es importante la cultura, porque la cultura te puede ayudar a mantener el calor, el buen fluir de todos tus procesos, los alimenta, los empodera. Hay gente que conoce muy bien nuestros procesos, pero no tienen buen rendimiento, porque tal vez sus valores no los están impulsando hacia ese rendimiento. Sí, y si bien es cierto que un líder, podríamos decirlo, es la persona quien promueve esa cultura, porque inmediatamente yo inicio un negocio, se supone que si mis valores la responsabilidad, si mi valor es el servicio, yo estoy promoviendo eso dentro de mi cultura organizacional y todos los integrantes de mi equipo se van alimentando de eso. Y aunque, como dices, al momento, y creo que eso es algo que nos puede pasar a todo en cualquier momento, de que tomamos decisiones emocionales, no racionales. Tomamos decisión pensando en que en este momento Wershing me cuenta una noticia que me causa felicidad, que me causa tristeza. Pero si bien es cierto que yo puedo tomar una decisión, o lo mejor es que la tome con cabeza fría, pero imaginemos que eso suceda. Tú dices, eso va diciendo mucho de tus valores. Si Yerani es una persona con la que se puede hablar, o mejor es una persona que hay que saber en qué momento hablarle. Yo entiendo, Wershing, que eso es algo que todos como seres humanos podemos tener, pero también podemos trabajar. Es decir, que inmediatamente yo entienda que una noticia me está causando o me puede causar una molestia y yo sé que tomar una decisión en ese momento va a ocasionar un impacto negativo en mi organización, en mi equipo, en el entorno, tanto interno de la oficina como externo, dígase los clientes, las personas con las que estoy colaborando externamente. En el momento que yo puedo interiorizar eso, hacer un stop
y decir, yo puedo trabajar en mejorar esto. Quizás te hablo, a mí me pasaba mucho que yo reaccionaba muy rápido. Me pasaba una situación, sea de felicidad, pero también de tristeza o de molestia. Yo reaccionaba de una vez. Era una parte como activa de mí, de que provocaba una reacción inmediata. Y como tú dices, eso traía impactos negativos muchas veces, pocas veces positivos. Entonces, es algo que he ido interiorizando, pero al mismo tiempo trabajando. ¿Cómo entiendes tú que si ya esto puede definirse como parte de un valor que yo tengo de quizás actuar impulsivamente, que me puede identificar, cómo tú recomendarías que poco a poco yo vaya trabajando eso como líder, porque eso puede verse afectado en mi organización y en mi equipo? Bueno, el tema de la reacción impulsiva, lo que uno ve finalmente es un resultado, pero adentro hay una serie de procesos de vida que están sucediendo y que tal vez no son muy visibles a los ojos. Pero te voy a explicar algo. En nuestras vidas y en las organizaciones hay unos niveles de gestión. El primer nivel es el de la sustentabilidad, del cual hemos hablado. Segundo nivel es el del relacionamiento. Para ser sustentable necesito relacionarme. Tercer nivel, para mantener en buen nivel ese relacionamiento necesito desarrollar competencias, habilidades, desarrollar características particulares de mi persona que hagan posible esas relaciones en el largo plazo, es decir, que sean sustentables también. Pero a veces tenemos buen flujo de caja, buenas relaciones, buenas competencias, hemos logrado, digamos, las mejores prácticas posibles en nuestra empresa y aún así tenemos problemas. Y comenzamos a cuestionarnos, bueno, ¿y qué está sucediendo con mi vida? ¿Qué está sucediendo con mi empresa? Y ahí es donde viene el análisis de tu pregunta, porque hay otros niveles de gestión superiores a estos primeros. Finanzas, relaciones, competencia, eso es desarrollo del ser o desarrollo organizacional. Pero después viene la transformación. Cuando hablamos de la transformación, ya estamos hablando de la búsqueda de una identidad. ¿Ok? Ya no es solo saber operar bien mi empresa o mi vida, sino ya quién soy yo ante la empresa, quién soy yo ante el negocio, cómo me identifico. Y entonces allí es, hey, ¿cuál es mi gran para qué? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es realmente la visión que quiero diseñar para mí? En el mediano y largo plazo, ¿cómo me veo? ¿Como ser humano o como ser empresarial, como sistema humano? ¿Cuál es la misión? Es decir, ¿cuál es el compromiso que yo tengo para alcanzar esa visión? ¿Y cuáles son los valores que voy a cultivar? Y para eso existe lo que llamamos la evaluación de valores personales o la evaluación de valores de líderes de equipos o la evaluación de empresas. Y es un sistema en el cual, por ejemplo, nosotros podemos de una batería de valores escoger cuál es el top 10 de mis valores personales, lo que yo pongo sobre la mesa en favor de la organización, por ejemplo. Y después puedo escoger el top 10 de los valores que realmente observo, de lo que realmente estoy observando yo que ocurren allá. Ahora, recuerden que toda observación no deja de ser una interpretación personal también. Así es. Yo digo, a mí me parece, yo creo que en tal empresa está ocurriendo esto, pero sigue siendo mi parecer. Es mi verdad, no significa que es absoluta. Como tampoco es absoluto lo que yo estoy expresando contigo acá en esta podcast. ¿Así que se dice? Podcast. Ajá, muy bien. No, aquí vengo a exponer ideas que son ideas, ¿ok? No tienen carácter de absoluto. Entonces, mis opiniones sobre el tema, cuando estoy analizando los valores de una empresa, no son absolutos. Y también tengo como tercer ejercicio la oportunidad de escoger el top 10 de los valores que quisiera ver en mi empresa. Cuando tú comienzas a alinear qué es lo que yo le propongo desde mi vida a la empresa, qué es lo que observo y qué es lo que quisiera observar, entonces tú ves la línea de valores
a cultivar. Y no necesariamente esos valores son valores, pueden ser antivalores de lo que están ocurriendo en la empresa. Bueno, o es una interpretación de lo que yo entiendo que es el valor o el antivalor. Algunos le llaman antivalores. Yo les digo a todos valores por igual, en el sentido de que todos son impulsores de una acción. Que te generan algo agradable o desagradable es otra cosa. El que te genera el desagrado es lo que llamamos el antivalor, ¿no? El antivalor o el valor que genera desagrado no genera otra cosa que una entropía. Es decir, ¿qué es lo que te resta? Cuando en una organización, y lo puedes llevar a tu vida también, los valores potencialmente limitantes te generan una entropía superior al 10%, 15% del total de los valores, estás en problemas. Hay un problema. Si tienes 5%, 6%, 7%, tómalos en cuenta, estúdialos. Es casi que normal que siempre exista algo que te limite. Pero si estás en el 10%, ya tómalo en serio. Si estás en el 15%, subiendo al 20%, estás en problema. Necesitas ayuda. Y eso lo digo en el ámbito personal y también en el ámbito empresarial. Por eso es que la revisión de valores es muy importante para la entrega de resultados. Y debe de verse anualmente dentro de una organización. Sí. Entonces, la cultura no es algo bonito que tú pones en la pared de la oficina. Visión, misión, valores. Eso es lo de menos. Si eso no se presentiza, si eso no camina por los pasillos, si cuando tomamos las decisiones no se alinean a esos valores, no estoy haciendo nada. O estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque los valores deberían ser los que me orienten en mi estado de ánimo y al mismo tiempo en mi toma de decisiones. Entonces siempre es bueno preguntarse, ¿esto que estoy por decidir o por hacer se alinea, por ejemplo, al valor honestidad que he declarado para mi vida o para mi empresa? En el mundo inmobiliario, por ejemplo, aquellos que reportan comisiones y quiero irme por la izquierda, esta comisión no la voy a reportar porque diferentes cosas. Ajá, pero tú declaraste que tú quieres ser un ser inmobiliario honesto. Entre lo que declaraste y lo que estás haciendo no hay alineación. Por lo tanto, te estás engañando a ti mismo. No vas a engañar al sistema, porque al final el sistema se va a dar cuenta de quién realmente cumple con sus deberes o no. Y este es un sistema, el inmobiliario, tomando ya en cuenta nuestro ámbito común, es un sistema que se autodepura. Tarde o temprano se da cuenta a sí mismo de lo que ocurre y puede poner adentro o afuera del negocio a una persona. Entonces, y no estoy hablando de marcas en particular, estoy hablando del aprecio que el mercado pueda tener sobre un agente inmobiliario o sobre una empresa. Ese aprecio, el querer hacer negocio contigo, puede ser que se vea alterado cuando mis valores no se corresponden a mis acciones. A mis acciones, así es. Y hablando del sector inmobiliario, que quiero entrar un poquito en ese tema. Tú sabes, Warchin, que muchas personas deciden emprender ahora en el sector inmobiliario. Algunos deciden abrir sus propias oficinas inmobiliarias. Otros se integran a una compañía ya constituida e inician siendo agentes inmobiliarios. Hablemos de esas personas llamadas en nosotros dentro de la marca broker owners. Los brokers que entran, los owners, a constituir que es un emprendimiento, porque cuando tú inicias una oficina inmobiliaria, tú estás desarrollando un emprendimiento. Esas personas que inician a desarrollar ese emprendimiento, ¿cuáles serían 3 cosas importantes que tú les recomendarías que deben de tomar en cuenta antes de lanzarse a ser owner de una oficina inmobiliaria? Yo creo que hay 2 cosas importantes a tomar en cuenta. Uno es el alma del negocio y la otra es la inteligencia del negocio. En la inteligencia del negocio necesitamos incorporar los elementos financieros, un programa de relacionamiento, elevar el estándar de relaciones que tengo, un programa de desarrollo de competencias, no solamente de los asociados, sino de mí mismo como broker. ¿Ok? Porque no es lo mismo, no es el mismo negocio ser asociado en ventas que ser el broker de la oficina. Son negocios, digamos,
que se unen en un punto de toda esta vida, sí, pero al final son negocios distintos. Algunos brokers hacen que su empresa subsista siendo ellos vendedores. Pero entonces no es un broker, es un vendedor que tiene una oficina. La idea es que el broker vea el universo inmobiliario como un negocio y que se alimenta de todo el sistema humano que constituyen los agentes inmobiliarios. Pero si él mismo es un agente inmobiliario y está vendiendo y con lo que vende sustenta todo lo de la oficina, entonces realmente no es un broker, porque el broker debe vivir del negocio inmobiliario desde una perspectiva. Es un inversionista. Es un inversionista. Entonces el inversionista debe vivir del resultado de sus inversiones. Pero si al mismo tiempo, para poder hacerlo, yo tengo que salir a vender, ya hay una dualidad allí. Eso puede ocurrir en los primeros años, 1 o 2 años del emprendimiento. Y es hasta saludable, porque es importante que el broker conozca qué ocurre allá. Claro. Si no, nunca va a comprender a su gente. Entonces, eso es importante que lo haga. Ahora, ya ha pasado un tiempo, debe aprender a desprenderse de la operación inmobiliaria para convertirse en un gerente inversionista de su empresa. Eso sería lo ideal. Tú sabes que tiene un alma de doble filo, porque inmediatamente tú te involucras en la venta, suele ser un negocio tan lucrativo que es muy difícil tú desprenderte de eso para tú entonces decir, me voy a dedicar a ser broker owner de mi oficina. Ahora bien, y sí es importante lo que tú acabas de decir, yo digo que hay tiempo para todo, pero uno tiene que dar prioridades y organizar el tiempo. Necesariamente yo siendo, en mi caso, broker owner, que me dedico 100% a la oficina, al equipo, a la parte administrativa de la oficina, es muy costa arriba yo dedicar el tiempo y la cabeza a desarrollar esos procesos, a que las cosas funcionen, capacitaciones para el equipo y al mismo tiempo yo tener que enfocarme en la parte de venta. La verdad que es admirable aquellos que pueden hacerlo, pero yo diría que en este escenario una recomendación de que si tú pudieras empezar por la parte de venta para tú involucrarte y ver qué está ocurriendo en el mercado y entender a tu equipo, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque posiblemente te da por decir, no, mejor me asocio a otra oficina o a otra inmobiliaria y me dedico a ser agente inmobiliario. Sí. Así que yo entiendo que eso es una vocación de líder también, de que tú decidiste poner eso, porque aparte de tú tener un negocio que sea tu emprendimiento, tú quieres desarrollar personas, tú quieres ayudar a que personas crezcan, y no solamente los agentes asociados de la oficina, sino también hablo de la parte administrativa que colabora para que esos asociados tengan un buen servicio dentro de su negocio. Sí, un broker owner debe apuntar definitivamente al volumen del negocio y de ahí nutrir sus finanzas. Los asociados no invierten sobre el volumen, ellos van más sobre la unidad. Así es. Sí, la particularidad de una propiedad o de un proyecto. El proyecto ya comienza a generar volumen, pero sigue siendo algo bastante particular. El broker debe aspirar a llegar a vivir de la inversión y del volumen que esa inversión le genera. Ahora, por supuesto, conocemos bastante de cerca el mundo inmobiliario y sabemos que la mayoría va a crecer durante los primeros años haciendo la dualidad de gestión. Es normal, como te digo, es hasta saludable que ocurra eso. Wershin, dentro de tu gestión como ahora gerente de RE/MAX Metropolitana, que es la oficina RE/MAX más grande del país, ¿cuál ha sido ese reto más grande que tú te has topado? No solamente en la oficina, sino ahora que tú estás dentro del sector inmobiliario. ¿Cuál ha sido ese reto más grande que tú has visto que es importante trabajar, pero que sí ha impactado bastante en el sector? Bueno, RE/MAX Metropolitana no solo es la agencia más grande del país en cuanto al número de personas, son más de 200 asociados, sino al volumen también que maneja. Pero también dentro de la marca es la más grande del global. Fuera de Estados Unidos y Canadá es la más grande en los otros 108 países. El desafío más grande es poder caminar de la mano junto con 200 personas con paradigmas distintas, con ideas distintas acerca de su propio negocio.
y poderlos conciliar con una idea de empresa. ¿Qué ocurre? El agente inmobiliario es un profesional muy sui generis. Es decir, él hace sus negocios como a él le parece, cuando le parece, tiene su propio tiempo, tiene su propio esfuerzo, tiene inclusive hasta sus nichos de negocio. Hay unos que les encanta el alquiler, otros no quieren saber de eso, otros quieren saber de naves, de temas turísticos, viviendas de muy alto costo, collection, luxury o bajo costo. Es decir, hay una diversidad. Y cada quien tiene su interés propio sobre su propia inversión. Llevar ese interés propio a un punto en el que comience a construir el bien común en una organización, eso es uno de los grandes desafíos de la gestión inmobiliaria. Porque hay que respetar a todos, todas las visiones de negocio son válidas, son importantes y hay que apoyarlas. Pero al mismo tiempo, cada una de esas gestiones jala para su lado. Y entonces, tratar de conciliar los intereses, resolver los problemas que se presentan y suplir para las necesidades que también existen en ese mundo, creo que es uno de los grandes y más ricos desafíos. Es un desafío grande porque son muchos, pero al mismo tiempo es un desafío enriquecedor porque son muchos. Entonces, cada vez que tú logras conciliar un conflicto, porque se presentan, eso es algo muy satisfactorio. Pero a veces para llegar a esa conciliación, tú pasas 3, 4, 5 meses cogiendo lucha. No, y que son diferentes culturas, diferentes valores, como tú dices, diferentes creencias. Y llevar todo eso a un bien común, la verdad que nosotros hemos promovido mucho y seguimos promoviendo dentro de la marca, y que también sea algo no dentro de la marca, sino para el sector de la inteligencia, del trabajo inteligente, de que todos podamos, colaboración inteligente, de que todos podamos hacer un trabajo que sea beneficioso para cada uno de los integrantes, pero también para el sector, para el negocio en sí, para la marca, y no solamente la marca, hablo en general del sector inmobiliario. Así que sí me parece un gran reto teniendo una oficina, como tú dices, la oficina más grande que existe, pero al mismo tiempo esa parte enriquecedora de tener 200 asociados es enriquecedora, pero es un reto bastante grande porque llevar todo eso a un solo bien común, la verdad que cuesta trabajo, pero lo vamos a lograr. No, te iba a decir, no siempre se logra porque el mundo inmobiliario es como un gran frente de batalla. Y siempre hay nuevos... En algunas partes tú avanzas, en otras partes tienes que retroceder, a veces un retroceso táctico para volver adelante. Es decir, es todo un juego de estrategia que es necesario tener en una gerencia general o en lo que llamamos dentro de RE/MAX el broker manager. Entonces hay que tener todo un juego de estrategia, respirar profundo, comprender al ser humano. Esto es fundamental. Siempre, y para los amigos que son líderes de equipos, independientemente si son inmobiliarios o no, líderes de equipo, importante. Primero es hallar al ser humano en tu equipo, para luego entonces encontrar, potenciar, inspirar y liberar el alma de esos equipos. Wow. Eso es importante. No todos lo ven porque estamos muy focalizados a procesos y a productos. No todos vemos a las personas. Entonces, y además, nosotros fuimos entrenados para eso. En el siglo XX la formación era para cumplir procesos y generar productos. Ya ha cambiado la cosa. Producir más, producir muchísimo al mejor costo posible para mí. No me importa si el otro perdió. Independientemente de la persona. Me interesa es lo mío. La filosofía ha ido cambiando y ahora queremos, sí, producir más, pero producir mejor. No solo más rápido, sino mejor. Y producir al mejor costo posible para todos, donde mi ganancia no tiene que ser tu pérdida. Llevar a una empresa a ese equilibrio
es todo un trabajo, ¿no? Sí, eso aplica en todos los sectores, no solamente en el todos los inmobiliario, como sectores. dices. De tal manera que un gerente a veces para llegar en el 2004, el 2024 o 2025 a aplicar una decisión, tiene que comenzar a trabajar hoy. Porque es todo un proceso de repensarnos, reinventarnos, rediseñarnos. Entonces, por lo menos yo en Metropolitana tengo planteado objetivos para el 2025, pero los estoy trabajando hoy. Si no, no llego. No, que como tú dices, no es como antes, que era una jerarquía, que eso era bajo una línea, era una orden y efectivamente si yo tomo la decisión como líder de que mañana se va a cambiar este proceso, se cambia. Ya obviamente en este tiempo y más con los jóvenes de hoy en día que somos tan exigentes, ¿verdad? Y que queremos tener muchas cosas, queremos tener muchos resultados con el menor esfuerzo posible. Es un tema de, como tú dices, de la cultura, de ir modificando esa cultura para entonces tomar decisiones que se puedan implementar en un largo tiempo. Por ejemplo, tomar decisiones organizacionales honrando el valor libertad, que es muy del ser humano. Eso es todo un proceso, porque tenemos que llegar a muchos acuerdos donde todos sintamos honrados o nos sintamos honrados en el ejercicio del valor libertad y al mismo tiempo que nadie sienta una pérdida al estar interactuando en un entorno donde otros también tienen sus ganancias. ¿Sí lo ves? Entonces, ese equilibrio progresivo en las empresas creo que va a dar grandes resultados. Y ya yo, por ejemplo, los veo. Hay cambios en la forma de mirar el negocio. Algunos se elevan sobre sí mismos, es decir, se superan a sí mismos. No hay temor a una pérdida, es más bien temor a quedarse en el aparato, como cuando los caballos no salen a la carrera. Se abrió el aparato y el caballo se quedó parado. No, el temor es quedarse parado, no es correrlo. Entonces, la cultura ayuda mucho en todos estos procesos, limpia mucho lo que son los procesos productivos. Y hace algo importante, que es que proyecta la imagen de la organización ante el mundo. Puedes llegar a ser una organización, digamos, en la cual se desea venir a hacer vida inmobiliaria, en este caso inmobiliaria. El desafío es, y la invitación, más que un desafío, es una invitación en este caso, a que en nuestras organizaciones nuestra gente venga a hacer vida y no a cumplir deberes. ¿Ok? Es diferente. No, y que en este sector que viene siendo un sector de emprendimiento, bueno, es un emprendimiento, tanto cuando tú decides poner una oficina o cualquier emprendimiento donde estés, pero cuando decides ser agente inmobiliario, tú no estás empleándote, tú estás yéndote a un lugar donde tú puedas desarrollar tu propio negocio. Tú no necesitas que te bajen una línea, tú lo que necesitas es una persona que esté pensando en estructuras y procesos que sean de beneficio para todos. Así que eso realmente entra dentro de las cosas que las empresas de hoy en día, no solamente el sector inmobiliario, sino las empresas, deberían de ir implementando, poner primero al ser humano, las necesidades. Y como yo digo, aparte de líder, tienes que ser psicólogo, tienes que ser psiquiatra, tienes que entrarte en todos esos papeles para entender a tu equipo, para atender a las personas que están dentro de tu organización. Cada vez es más necesario e importante en las organizaciones que el liderazgo se ejerza en tres aspectos que tienen unas palabras muy cercanas unas a las otras, pero no son iguales. Uno, el líder debe ejercerse desde la integridad. O sea, un líder íntegro, un líder integral y un líder integrador. Las tres palabras se parecen, pero tienen significado distinto. Entonces, es importante que el líder sea íntegro porque a él es que están viendo. Y él puede cometer errores, puede equivocarse, pero la integridad tiene que ver con su lado espiritual en su ejercicio. Entonces, se puede equivocar, es verdad. Puede haber una decisión fuera de la lógica. Es posible que ocurra. Y en un mundo grande donde hay muchísimos asociados o muchísimos empleados, siempre
Para unos él va a estar equivocado, para otros va a estar acertado, a otros les parece que sí, que no, al otro. Entonces hay variedad. Entonces va a depender de cómo cada quien interpreta ese liderazgo. Yo soy responsable de lo que digo, pero no soy responsable de lo que tú estás escuchando, claro, interpretando. Entonces, por supuesto, cuando este mensaje sea escuchado por 400 personas, no es un mensaje, son 400 mensajes que están llegando allí. ¿Y lo ves? Entonces, cada quien es responsable de lo que está interpretando. Entonces, él necesita ser lo más íntegro posible para minimizar esa tan variada interpretación, reducir un poco esos espacios interpretativos. Íntegro. Integral, porque necesita conocer muchas cosas. No solo puede ser el buen ingeniero civil que solo sabe de números y hace concreto y replantea un edificio, construye. Tiene que saber también del lado humano del asunto. ¿Sabes que hay algo que he escuchado muchísimas veces? Es las habilidades blandas en el negocio. Tú sabes, pero yo he visto muchos ingenieros llorar cuando se trata del tema la mayoría de los problemas y los conflictos organizacionales no están en sus procesos, no están en las habilidades duras, están en las habilidades blandas. Entonces esas habilidades blandas no son blandas nada, son muy fuertes dentro de los procesos, pueden llevar a una empresa al fracaso si no la cuidan. Entonces el líder también necesita integrar muchos conocimientos, no solamente lo técnico, sino también lo espiritual del asunto. Necesita además ser un líder integrador. Un líder no necesita saberlo solo. El buen líder sabe identificar dónde están las otras inteligencias, incluso mejores que las suyas, y traerlas a fin de generar la colaboración inteligente, que es realmente lo que va a hacer que una empresa salga adelante. Y eso es la parte de integración de un líder. Así es. Bueno, Wersching, yo creo que el contenido de hoy ha sido bastante nutritivo para todas esas personas que van a escuchar, que están escuchando, que son emprendedores, que ya tienen un negocio y quizás están un poquito perdidos con el tema de la estructura, de la organización, de cómo guiar a sus equipos, pero también para aquellos futuros emprendedores que cuando decidan iniciarse, no solamente en el sector inmobiliario, sino también en cualquier emprendimiento que tengan, de iniciar una empresa, de iniciar un equipo, puedan escuchar esto y sepan qué tienen que tener claro, no solamente para su estructura y su organización, sino también para su liderazgo propio. Yo te agradezco muchísimo esta retroalimentación, la verdad que ha sido muy placentero para mí estar el día de hoy aquí contigo, un honor, y la verdad que muchísimas gracias, Wersching. Nada, gracias por la invitación, y a todos les digo, marcha avanti, no se detengan, avancen siempre. Vamos y arriba. Nunca se diga que no. Así es, así es. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a este podcast desde mi casa, donde tenemos contenido interesante para ti, emprendedor y futuro emprendedor, que buscas cómo desarrollarte en tu negocio.